Bueno, seguimos con más de los investigadores médicos hablando un poco acerca de ginecología y de, bueno, precisamente ciertas adversidades que se pueden producir durante un periodo de gestación. Estamos aquí ya, ahora el gusto nuestro con la doctora Ingrid de León. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias, María René. Muchas gracias por el espacio que nos has brindado aquí en tu programa para proporcionar información que es de utilidad para no solo para el gremio médico y estudiantes, sino que para la población en general, ¿verdad? Para que estén más informadas acerca de una entidad fisiológica tan bonita como es el embarazo y los cambios que pueden haber en ella. Y ciertamente se dan bastantes cambios y también pueden haber bastantes sustos, si lo podemos nosotros poner así, ¿verdad? Las mujeres estamos siempre muy susceptibles a lo que nos pueda estar sucediendo durante nuestro embarazo, a cualquier, digamos, dolorcito que podamos sentir, y precisamente eso vamos a hablar contigo el día de hoy. Los dolores abdominales durante el embarazo, ¿son normales y hasta qué punto son normales? Primero vamos a hacer énfasis en que el embarazo es una entidad fisiológica. Eso quiere decir que son cambios totalmente normales de esperar, pero especialmente en la gestante primeriza van a haber ciertos cambios que, si bien no está documentada, ya sea porque su médico tratante no se lo ha dicho, porque ella no ha investigado, es algo nuevo a lo que ella se va a enfrentar, entonces ciertas circunstancias ella las va a ver como algo anormal. Puede ser que inmediatamente llame a su médico, puede ser que no, pero sí cabe enfatizar de que no solo son las náuseas, sino que acompañado a ella viene el cansancio, la debilidad, los cambios en la conducta muchas veces, que la paciente va a haber momentos en que se sienta feliz, otras veces a los 5 minutos se va a sentir desesperada, con ganas de frustrada llorar. o con ganas de llorar, y la familia pues tiene que ser un principal soporte en ello, ¿verdad? También vamos a encontrar cambios anatómicos, obviamente, en el cambio de la estructura del cuerpo de la paciente, van a haber cambios en la micción, entonces muchas de esas situaciones pueden confundir a la paciente, especialmente, como digo, la primeriza, o incluso pacientes que ya han tenido más de un embarazo, porque no todos los embarazos son iguales. Eso cabe enfatizar, no todos son iguales. Cada embarazo tiene sus situaciones diferentes que muchas veces confunden a la paciente. Perfecto. Hablemos entonces de esas situaciones donde presentamos algún tipo de dolor en el abdomen, algún tipo de dolor agudo, donde estamos seguros si es normal o no. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Bueno, primero la paciente tiene que identificar el dolor. Tiene que identificar dónde está, la intensidad que tiene y si se repite. Tiene también, esos son datos que les digo que son muy valiosos para el médico tratante. Tiene que saber cómo son las características del dolor y determinar si ese dolor se repite y en cuánto tiempo se repite. Porque podemos encontrarnos de algo tan sencillo como una amenaza de aborto o de parto pretérmino, que generalmente son dolores en el vientre bajo, son contracciones rítmicas y cada vez son más cerca, o también son dolores que se dan a nivel lumbar. Muchas veces también son provocados, especialmente en el último trimestre del embarazo, por el peso fetal. Entonces, lo importante de todo esto, como le digo a las pacientes que yo he tratado, es de que cualquier detalle que ella observe, que ella sienta que es diferente, se lo tiene que decir al médico. O sea, no se tiene que quedar callado. No hay que tener vergüenza de decírselo al médico. No tener pena de comunicarse con su médico, porque son situaciones que tal vez la paciente ha visto en internet o en como es tan común ahora, ¿verdad? Que le preguntan a las redes sociales si lo que tiene es normal. Muchas le contestarán de forma errada que sí, pero la comunicación con el médico es base para esto. Claro, tiene que fluir, tiene que fluir, como tú mencionas. Y yo creo que también algo importante recalcar es quizá ese sexto sentido que tenemos las mujeres, ¿verdad? O sea, sabemos o podríamos saber si es algo quizá normal, que nos pasó un día, o algo que ya quizá es recurrente y que ya necesita una atención médica. Sí. Además, asociado a ese dolor que presenta la paciente, tiene que observar si tiene fiebre, si tiene dolor de cabeza, y el dolor que presente si se va empeorando. Entonces, como le digo, muchas veces
lo que es el abdomen agudo es súbito, o sea, y es una urgencia obstétrica. Ok, y hablemos entonces ya cuando nos damos cuenta de este dolor, vamos con nuestro médico, ya nos hemos comunicado, llegamos con él. ¿Cuáles son esos métodos entonces de diagnóstico que se pueden utilizar? El ultrasonido es uno de ellos y yo creo que el de excelencia. Perfectamente, sí, de acuerdo. La paciente primero tiene que ser abordada por su médico por algo que nunca tiene que faltar y a pesar de la tecnología tan avanzada siempre va a existir, como es el examen físico, que es la anamnesis, porque si un médico no pregunta, no examina a su paciente, no va a saber qué método diagnóstico usar. En el embarazo, el método de elección, si vamos por métodos de imágenes, es el ultrasonido, porque es inocuo. Inocuo quiere decir de que no le va a hacer daño al feto, es relativamente barato, es de fácil acceso. Una persona con un entrenamiento muy bueno puede realizarlo porque también se requiere su destreza, no es solo de tener el aparato y hacerlo, ¿verdad? Pero como le digo, ante todo el examen físico para saber hacia dónde dirigir esta herramienta diagnóstica, que es muy valiosa, pero una vez sepamos hacia dónde nos vamos y saber acerca de las imágenes que estamos viendo, entonces vamos a tener un diagnóstico exacto, preciso, rápido, que la mayoría de veces va a desembocar en una intervención quirúrgica. Perfecto. Ajá. Pero por eso la importancia entonces de venir y, como mencionamos, tener esa comunicación con el médico y no tener miedo, ¿verdad? Sí, y la importancia precisamente del ultrasonido en esta etapa de gestión que tenemos las mujeres. Ajá. Así es. El ultrasonido últimamente ha avanzado bastante. En nuestro país ha dado pasos agigantados. Todavía recuerdo yo hace más o menos 20 años cuando yo solo era una estudiante de medicina, que las máquinas que yo guardo en mi memoria son unas máquinas que ya se quedaron como de museo, eran unas máquinas que si un estudiante de estos tiempos las ve, no cree que sea de ultrasonido. Ahora hay unos equipos que ya solo les falta hablar, ¿verdad? Ya, en broma les digo a mis estudiantes de que solo falta que pongamos al paciente la sonda, haga el diagnóstico y nos hable qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, pero sí es una herramienta muy útil. Actualmente en el Hospital Roosevelt, adjunto al posgrado, estamos procurando llevar a los estudiantes hacia ese nuevo nivel de enseñanza, en lo que se refiere al diagnóstico por imágenes, aplicado de forma correcta. Perfecto. Usando todas esas nuevas técnicas. Sí, muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros y explicándonos un poquito más acerca de la importancia precisamente del ultrasonido durante este periodo de gestión. Gracias, Mariana, y muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con más. Los dolores abdominales esporádicos durante el embarazo son un problema común y a menudo inofensivos, pero también podrían representar un problema grave. Nunca debes ignorar un dolor abdominal muy fuerte o persistente. El dolor abdominal que llega súbitamente, que es persistente y que está asociado con otros problemas como náuseas, vómitos, sangrado vaginal o contracciones, sugiere que el dolor no se debe a los cambios normales del embarazo, sino a otro problema. Ante cualquier duda, recuerde acudir a su médico. Bueno, seguimos con más aquí de los investigadores médicos y tenemos que hablar del periodo de gestación y ciertamente hay varios riesgos de los cuales tenemos que estar muy pendientes, entre ellos un embarazo ectópico. ¿Cómo identificamos un embarazo ectópico? Pues para ello precisamente le vamos a dar la bienvenida al doctor Marvin Trejo. Marvin, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, María René. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablemos un poquito acerca del embarazo ectópico, porque ciertamente es uno de los riesgos que se tiene a la hora de una mujer estar en un periodo de gestación o empezar un periodo de gestación. ¿Cómo podemos identificar un embarazo ectópico? ¿Cuáles van a ser esos síntomas que podemos identificar? Claro, sí, este es un tema sumamente importante y que es bien importante reconocer estos síntomas que vamos a hablar. Es muy común que la mujer padezca de un embarazo ectópico y se describe en la literatura que hasta un 10 a 15% de todos los embarazos que existen pueden desarrollar como tal un embarazo ectópico. Entonces, sí, es un porcentaje bastante alto y eso es lo que dice la literatura. Hay muchos embarazos que realmente no están documentados, entonces este porcentaje podría incrementarse un poco más. ¿Qué síntomas? Es un embarazo prácticamente, vamos a describir lo que es embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es un embarazo que en vez de estar dentro del útero,
o matriz, como lo conocemos normalmente, está fuera del útero. Entonces puede ser en cualquier localización, hay localizaciones inciertas, lo más común es en las trompas de falopio, puede haber en ovarios e incluso hasta abdominales. ¿Cómo saber? Muchas veces son desapercibidos porque la mujer no está intentando embarazarse y sorpresa, un embarazo fuera de la matriz. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico? Principalmente el estándar de oro para hacer el diagnóstico actual de un embarazo ectópico es el ultrasonido. Entonces, anteriormente en los años 80 y 60 se hacía la laparoscopía, pero es un procedimiento hablamos de diagnóstico, ¿no? Claro, un procedimiento muy invasivo solo para hacer un diagnóstico. Entonces, actualmente hay un examen de sangre que es una prueba de embarazo cuantificada y que nos dice un nivel al cual podemos sospechar un embarazo ectópico. Eso te iba a preguntar, que si en un embarazo ectópico, por ejemplo, una mujer viene y se realiza una prueba de embarazo, ¿saldría positivo un examen de embarazo o saldría negativo? Es importante mencionar que normalmente hay dos maneras en cómo se da esto y cómo llegamos al diagnóstico, porque es muy diferente la mujer que está planificando embarazarse y que busca un embarazo como tal. Ellas normalmente tienen 1 o 2 días de retraso y vamos a la farmacia a hacer una compra de la prueba de embarazo y esa prueba va a salir siempre positiva. Sea un embarazo ectópico, un embarazo normal, siempre va a ser positiva, inclusive la prueba de embarazo casera que todos conocemos. Sin embargo, es importante mencionar que esa no hace una diferencia. No hace diferencia entre un embarazo intrauterino o dentro de la matriz con un embarazo ectópico. Entonces, para eso hay que hacer otras cositas más, otros estudios más profundos como el ultrasonido y esta prueba cuantificada, que es así, nos hace diagnosticar específicamente el embarazo ectópico. Sin embargo, los libros lo que dicen, y lo más importante, es sospecharlo. Si nosotros como médicos, obviamente como pacientes no vamos a sospechar, ¿será que tengo un embarazo ectópico? No. Si el médico lo sospecha, eso es el punto más importante, siempre pensarlo. Pero si hay síntomas que una mujer podría quizá experimentar, que le podrían dar una pauta de decir, esto no está por buen camino, y pensar quizá en un embarazo ectópico. Hay algunos síntomas, a lo mejor dolor. El problema es que cuando es un embarazo muy pequeño, hablemos menor de 2 meses, no va a dar mayor sintomatología anormal. Es un embarazo prácticamente como todos. Un embarazo solo que está creciendo en un lugar fuera, pero no da mayor síntomas en ese tiempo. Cuando el embarazo empieza a crecer, ahí sí puede cambiar, porque empiezas con dolores anormales, puede haber algún tipo de sangrado o inclusive, como les decía, el punto más común donde hay un embarazo ectópico es la trompa de falopio. Y una trompa de falopio es un conducto que comunica la matriz hacia el ovario, a matriz o el útero, ¿verdad? Es más conocido así. Entonces esa trompa de falopio mide aproximadamente 3 milímetros. Cuando llegas a los 2 meses, esa trompa de falopio se rompe y ahí sí hay síntomas muy específicos, como lo que hablábamos anteriormente, hasta un abdomen agudo, dolor muy intenso, sangrado vaginal, y tienes que correr con el médico para hacer el diagnóstico. Claro, eso específico. Ya es un extremo, eso ya sería ya una emergencia. Exacto. Y también vale mucho la pena mencionar el hecho de que para un embarazo ectópico hay ciertas características o hallazgos que predisponen a la mujer a padecerlo, como cuáles: el haber tenido un embarazo ectópico previo, el tener muchas infecciones pélvicas recurrentes. ¿Qué es eso? Una infección vaginal. Esto nos predispone porque las infecciones vaginales son ascendentes, van de abajo hacia arriba y llegan hasta estos órganos, en especial a las trompas de falopio. Y si nos recordamos cómo es el proceso normal de un embarazo, lástima, no traje el dibujito que es bien simple de explicarlo, cómo va la anatomía de la mujer, pero del ovario se transporta por la trompa un óvulo hacia el útero, y ese recorrido es el problema. Cuando hay infecciones, esas trompas no son un conducto normal, sino que tienen adherencias o están pegadas, y ese paso no es posible del óvulo, y ahí es donde se implanta en un lugar diferente al útero, donde debería de ser. Esa es una de las principales características. Hay otros hallazgos, el tener una T de cobre o T hormonal, entonces ocupan el espacio donde va a haber un bebé, y en vez de implantarse allí, lo que pasa es que se implanta en un lugar fuera. Perfecto, pues ya hablamos quizá de la sintomatología, del diagnóstico, pero también hay que hablar de un posible tratamiento para un embarazo ectópico. ¿Hay tratamientos para los embarazos ectópicos? Cuéntanos un poquito más y cuáles son esos tratamientos. Claro, sí, el embarazo ectópico principalmente es un embarazo no viable, o sea, no puede llegar un embarazo
no conozco en la literatura un embarazo que haya llegado a término, es decir, a los 9 meses, por las razones obvias que decimos, no es un espacio adecuado y va a romperse donde esté, trompa, ovario, o incluso pueden haber en el cuello del útero. Empiezan por lo regular antes de tiempo, 3, 4 meses máximo. Estamos exagerando, yo creo que a los 2 meses ya se rompen y sangran. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Idealmente deberíamos de diagnosticarlo antes de que haya una rotura de un embarazo, o ruptura, perdón, de un embarazo. Y ahí se puede dar un tratamiento médico. Hay un tratamiento médico que se hace con esquema intramuscular, es decir, con inyecciones puede ser en el glúteo o en el brazo, y eso hace que ese embarazo no siga adelante y ese embarazo caiga por sí solo. Y ya no hay ni necesidad de ningún tratamiento quirúrgico. Sin embargo, hay características que nos dicen cuándo hacer un embarazo o un tratamiento médico, o cuándo un tratamiento quirúrgico, que son los 2 tipos de tratamiento. El tratamiento quirúrgico actual, recomendable es la laparoscopía. Por eso estoy por acá, porque yo me dedico a hacer lo que es laparoscopía, y ese es el tratamiento ideal para el embarazo ectópico. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Interesante la información que nos dio y conocer precisamente todos esos métodos que se están utilizando. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Muchas gracias. Seguimos con más. Gracias a usted que sigue en sintonía del programa Los Investigadores Médicos. Algo que debemos tocar como importante dentro de este programa es hablar sobre el estrés oxidativo y cómo nos afecta en la salud de nosotras las mujeres. Para ello, es la pregunta que le planteo al doctor Jacobo Aguilar. Así es, Evelyn. Contribuir a explicar más el estrés oxidativo es importante. Estrés, como la palabra lo dice, es una alteración. Es responder a algo que nos supera en cuanto a la propuesta de respuesta. Cuando uno tiene una carga de trabajo muy grande que sobrepasa las capacidades, se entra en estrés. Y si no hay una respuesta, viene una patología. Igual le pasa al organismo. El estrés oxidativo significa que ciertos procesos en el cuerpo han superado la capacidad de respuesta del cuerpo. Y no es ajeno a esto la mujer. Resultado del estrés oxidativo, hay como resultado de esto cáncer, quistes, miomas, alteraciones en el climaterio, en la menopausia. De hecho, el estrés oxidativo hoy forma parte de todo lo que tiene que ver con el ser humano. Si tuviéramos una condición apropiada para contrarrestar todo lo que es el proceso oxidativo derivado del medio ambiente, de cargas como medicamentos, pesticidas, humo, contaminación ambiental, nuestra respuesta podría ser mejor. Por eso es que una de las preocupaciones de innovación biomolecular fue crear suplementos que permitan a todos, a niños, a gestantes, a mujeres en etapas reproductivas, en climaterio, menopausia, tener una buena respuesta, no solo para contrarrestar enfermedades, sino incluso prevenirlas y optimizar su estado de salud. Doctor Aguilar, es importante preguntarle también en este momento cuál es el papel que juega la medicina biomolecular respecto a los problemas ginecobstétricos. Así es, Evelyn. Hoy vimos en el desarrollo del simposio denominado urgencias ginecobstétricas algunos eventos que ya son patológicos, que ya implican una alteración, que ya implican una afección o una patología o una enfermedad. Y en esto entran quistes, miomas, vimos el abordaje que hay alrededor de eso. Está comprobado que el estrés oxidativo tiene que ver en el desarrollo de quistes, en el desarrollo de miomas, además de otros factores, en la producción de cáncer cérvico-uterino, en la producción de preeclampsia y eclampsia, que lo abordó adecuadamente una gineco-obstetra, y cómo las fallas en el endotelio, esa porción que cubre las superficies de arterias, venas, tiene una disfunción. Sin duda alguna, contrarrestar el estrés oxidativo es importante. Por eso es que los conjugados de flavonoides tienen un papel también en el tratamiento de estas afecciones que, como bien lo indicaron, tienen un alto índice de prevalencia, de incidencia y sobre todo de mortandad en la madre o en el feto que está incluido en la madre en su etapa de gestación.
Doctor Jacobo, para finalizar, quisiera saber cuál es el aporte de un producto como Lintox y además la línea de productos biomoleculares en el proceso de un bienestar en la salud femenina. Esta pregunta, Evelyn, es importante porque en realidad hay dos eventos que nunca debemos de dejar de considerar. Uno es la prevención, es decir, que no ocurra una condición. Y lo otro es la optimización. Si estoy bien, si me siento de alguna manera saludable, ¿por qué no optimizarlo? Todavía mejorar aún más. El doctor Linus Pauling es un premio Nobel doble de Química y de la Paz, creador del concepto biomolecular. Habla acerca de que la enfermedad como tal no es una condición que exista separada. Hay entes, hay bacterias, hay virus, hay condiciones que se instalan en las personas. Somos los seres humanos los que favorecemos que una enfermedad se desarrolle en nosotros o no. Y es esa condición de huésped la que facilita que una entidad patológica se desarrolle. Y eso es mediado por condiciones de mala alimentación, actitudes comportamentales, utilización del tabaco, de alcohol, vida sedentaria. Y nosotros tenemos que restituir esa condición. Y es factible hoy día. La medicina biomolecular, que trabaja con conjugados de flavonoides, de oligoelementos, de aminoácidos, de toda una serie de condiciones vitamínicas, minerales, contribuyen a que el ser humano tenga una condición óptima que evita producción de estrés oxidativo, por lo tanto desarrollo de enfermedad y mantenimiento óptimo de la salud. Nosotros debemos aspirar, sobre todo en el nivel hoy día de las mujeres, a que ellas puedan tener procesos de gestación sin mayor complicación, procesos posparto igualmente, y por qué no, continuar en todo el desarrollo de la vida de la mujer desde niñas hasta las etapas productivas, climaterio y menopausia, con una condición que les permita una vida digna, útil y feliz. Sin duda, innovación biomolecular, ese es su propósito. Así es que nosotros creemos que estamos contribuyendo eficazmente no solo a promover educación médica continua, sino también a aportar con innovación, tecnología y ciencia a la salud y a la optimización del ser humano. Gracias a todos ustedes por la fiel sintonía al programa Los Investigadores Médicos y por estar atentos a cada uno de nuestros programas. Soy Evelyn Valdés, en nombre de la producción, por supuesto, del doctor Jacobo Aguilar y de nuestros invitados, les hacemos la invitación para la próxima semana.